Bueno, ¿qué pasaría si en este momento ustedes murieran? En ese momento, mis hermanos, muchos empezaron a salirse. Espero que en esta predicación no se salga nadie. Vamos a estar viendo en la continuación de Filipenses 1. Y como les comento, finalmente es que nuestro Señor sea glorificado en medio de lo que estamos viviendo, en medio de nuestras pruebas, en medio de todo lo que padecemos. Y en eso nos gloriamos, hermanos. Sigan orando por mi papá, sigan orando por nosotros, a fin que pues podamos aprovechar todo momento para predicar el Evangelio. Quisiera que fuéramos a Filipenses capítulo número 1, versículos del 27 al 30. Permítanle leerlo, que es donde precisamente vamos a estar estudiando en esta mañana. Filipenses 1, del 27 al 30. ¿Sí se escucha bien hasta atrás? De repente, ¿sí? Lo que pasa es que como tengo la bocina aquí adelante, de repente no me escucho muy bien, pero qué bien que me escuchen. Bueno, Filipenses 1, del 27 al 30. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Vamos a orar, hermanos, por favor. Eterno Padre, en esta mañana que vamos a abrir tu palabra, nos gozamos, Señor, porque en medio de todo esto que el apóstol Pablo está sufriendo, está padeciendo ahí en la cárcel, es un momento también para glorificar tu nombre y aprovecha para darle a los filipenses y por extensión a nosotros como cristianos este detalle de cualidades que deben de existir en un cristiano. Que tu Santo Espíritu obre en cada una de nuestras mentes, que toques corazones, a fin de que tu nombre siempre sea glorificado y que tu evangelio sea expuesto tal cual viene en tu palabra. Gracias, bendito Señor, por darnos este privilegio y esta oportunidad de compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Anteriormente habíamos revisado lo que dice Filipenses 1 del 22 al 24 y revisábamos que el cristiano experimenta un dilema entre morir y vivir. Y esto trae implicaciones a nuestras vidas. Por un lado, que vivamos comprometidos con Dios y esperando y anhelando el cielo. Pablo, por supuesto, era un creyente, estaba viviendo este dilema, y él sabía que partiendo y estando con Dios, eso era muchísimo mejor que estar aquí en la tierra. El temor más grande que el hombre pueda tener mientras viva es precisamente el momento de la muerte. Pero aquellos que han creído en Cristo Jesús, realmente esa no es la preocupación mayor, más bien es un anhelo que existe de que cuando el Señor nos mande delante de su presencia, sabemos que estaremos con Él. Y así estaremos con Él por toda la eternidad. Qué esperanza tan grande hay en esto, qué cosa tan maravillosa en la cual nosotros podemos confiar y podemos vivir nuestras vidas para Él. Veíamos y respondimos a la pregunta, ¿cómo mantener nuestro compromiso y anhelo por Dios? Veíamos el primer punto, manteniendo un compromiso vivo. Después veíamos el siguiente punto, manteniendo una esperanza viva. Y hoy estudiaremos los versículos que acabo de leer del 27 al 26, donde un cristiano se comporta de acuerdo a su ciudadanía. Y es importante que respondamos en perseverancia, en unidad y siendo valientes ante el sufrimiento. Entonces es que vamos a ver tres cualidades. En primer lugar, tres cualidades de un cristiano es que es perseverante. En segundo lugar, es que es un luchador de la unidad. Y en tercer lugar, que es valiente.
Y esto lo vamos a ir descubriendo a través conforme vayamos leyendo la Escritura. Versículo 27 dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes. Lo que Pablo les manda es que solamente se comportan de una manera digna del Evangelio. Efectivamente, Pablo aquí les está dando un mandato. Un mandato no es una opción, y el mandato que les dice a los cristianos es: compórtense como es digno del Evangelio. Esta palabra de comportarse tiene un sentido muy interesante. La referencia que hace esta palabra es que se debe de conducir la propia vida de acuerdo a cierto aspecto. ¿Cuál es este aspecto? El aspecto es que debemos de conducirnos y comportarnos de acuerdo a la ciudadanía correspondiente. Pablo, por supuesto, ustedes recordarán que era romano. Su ciudadanía terrenal era romana. Cualquier romano se sentía en ese entonces orgulloso de ser considerado así. Algunos lo obtenían por dinero, esa ciudadanía romana, y algunos otros no, como podemos ver en Hechos 22, del 25 al 29. Si gustan pueden ir a este pasaje, en el cual voy a leer, en donde, por supuesto, en ese momento y con los filipenses era algo muy importante. Dice el versículo 25, Hechos 22, 25: cuando les tiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Por supuesto, Pablo estaba aquí ante un juicio, y el sufrimiento que estaba teniendo él era precisamente por predicar el Evangelio. Al oír el centurión, dice el versículo 26, fue al comandante y le avisó diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. O sea, no podían tocar si era un romano, no lo podían inclusive prácticamente tocar, ¿no? Entonces vino el comandante a Pablo y le dijo: dime, ¿eres romano? Y él dijo: sí. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo dijo: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Entonces lo que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron, y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano y porque lo había atado con cadenas. Entonces noten la importancia de aquel entonces de que alguien pudiera ser romano. Pablo era romano de nacimiento. Vemos que la ciudad de Filipos, a la cual Pablo le está escribiendo, se distinguía por ser una colonia romana, como lo vimos en Hechos 16:12, y por lo tanto gozar de los privilegios de los ciudadanos romanos. Era como si esas ciudades fueran pequeñas Romas y se jactaban de esto. No olvidaban nunca que eran romanos. ¿Qué hacían ellos? Hablaban latín, vestían ropa romana, daban nombres latinos a sus magistrados, y esto era por muy lejos que estuvieran de Roma. Entonces tú podías percibir inclusive por cómo se vestían ellos y los identificaban inmediatamente que eran ciudadanos romanos. ¿Acaso Pablo escribió acerca de su ciudadanía romana o la de los filipenses? ¿O que deberían comportarse como romanos? Por supuesto que no. Pablo en esta carta hablaba de su verdadera ciudadanía, lo cual es la misma de todos los cristianos. En Filipenses 3:20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Entonces, así como un romano, tú lo podías ver en la calle por su forma de conducirse y que era orgulloso de ser romano, igualmente nosotros como cristianos, la gente nos tiene que identificar como que nuestra ciudadanía no está aquí, que pertenecemos no a este mundo, sino que pertenecemos al cielo. Entonces, esto significa que todo lo que nosotros vivimos tiene que ser exponencialmente diferente a lo que el mundo pueda vivir. Y de acuerdo a esta ciudadanía, que era una ciudadanía celestial, es que Él les manda que se comporten como ciudadanos del cielo. Ahora muy bien, tú me puedes preguntar: bueno, entonces ¿cómo se comporta un ciudadano del cielo? Tomen nota.
Sigue diciendo aquí Pablo, de manera digna del Evangelio, dignamente, adecuadamente, de acuerdo al Evangelio de Cristo, como alguien que ha creído el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la regeneración. Cuando una persona es impactada por el Evangelio, es decir, por las buenas nuevas de salvación, por el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra, el hombre vuelve a nacer y ahora es una nueva criatura. Es decir, ahora ha pasado de una dimensión terrenal, que sus objetivos son terrenales, ha pasado ahora a una dimensión celestial. Por supuesto, seguimos viviendo en la tierra, ¿no? Aquí todos somos mexicanos, ¿sí? Bueno, los de atrás creo que no. Todos somos mexicanos, pero realmente, mis hermanos, nuestra ciudadanía, todo lo que hemos creído, es celestial. Aquí estamos como peregrinos, como extranjeros, y pertenecemos a un reino totalmente diferente, al reino celestial. Entonces, y eso sucede cuando nosotros creemos y nacimos de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 es un pasaje que todos hemos escuchado, que nos hemos aprendido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Aquí viene enseguida. Antes la forma en que nosotros vivíamos, las cosas que nosotros consideramos de valor, ahora en Cristo cambia totalmente nuestro enfoque. Dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que vivo ahora, que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí. Por tanto, la vida que ahora vivo en la carne, es decir, mientras estoy vivo, todo es para la gloria de Dios. Esto es lo que hace un cristiano. Y por cuanto el cristiano ha sido regenerado, su vida es diferente. Cambia radicalmente. Ya sus pensamientos empiezan a transformarse a través de la renovación del Espíritu, como dice Romanos capítulo número 12, versículo 1. Si alguien no ha experimentado esto, es porque probablemente no haya en su mente ser regenerado por el Espíritu Santo, que le permite vivir una vida totalmente celestial, diferente. ¿Y cómo luce comportarse dignamente? Por ejemplo, Hechos 23:1 también habla acerca de eso. Dice, comportarse como es digno del cielo significa para que seáis irreprensibles y sencillos. Una parte importante de alguien que está viviendo una vida digna del Evangelio es que se comporta de una manera irreprensible y sencilla. Son personas sencillas, son personas humildes, han reconocido sus pecados, saben que no son mejores que nadie, y también son personas a las cuales no se les puede señalar nada. Es decir, sus vidas son irreprensibles. Tú no puedes decirles, no, yo creo que ese ni cristiano es, porque se la pasa nada más tomando y de borracho todos los días. Aunque se diga cristiano, evidentemente ya hay alguien más que lo señale. Nuestras vidas tienen que ser tan transparentes para la gente, que en el momento que nos vean a nosotros, puedan decir lo siguiente, yo no sé qué tiene esa persona, lo único que te puedo decir es que tiene algo diferente en él, yo no lo entiendo, pero no hay algo en lo cual yo lo pueda acusar. Ama a su esposa, ama a sus hijos, no es adúltero, no roba, no miente, no dice malas palabras, empieza a diferenciarse de un comportamiento normal de un cristiano. Dice, sigue diciendo Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Por qué resplandecen? Porque son totalmente diferentes al mundo. Es un contraste entre la luz y las tinieblas, y cuando nosotros vivimos en la luz, automáticamente las tinieblas se rechazan. ¿Qué significa esto de comportarse dignamente? También es vivir de una manera consecuente con la palabra de Dios revelada. Significa vivir con integridad en cada aspecto de la existencia. ¿Qué es esta parte de la integridad? Que en donde quiera que nosotros estemos, nos estamos comportando como hijos de Dios, como hijos de una patria celestial. Que si estamos en nuestra casa, que si estamos en nuestra recámara donde nadie nos ve,
vivamos íntegramente, que si estamos en el trabajo, vivamos íntegramente en el trabajo, que si estamos en la iglesia, vivamos íntegramente delante del Señor. Toda nuestra vida debe ser una constante donde busquemos agradar al Señor. No estoy hablando de una vida perfecta, hermanos, Estoy hablando de un anhelo, estoy hablando de un deseo de quererle agradar a Dios, de estar conscientes que Dios nos ve en cualquier lugar. Adri me preguntaba precisamente, no sé si ayer o antier, me dice, oye, Samor, ¿tú estás consciente siempre de que el Señor te está viendo? En ese momento yo no sé qué estaba haciendo, qué estaba pensando, seguramente viendo algo de la palabra del Señor o viendo otra cosa, pero eso trajo en mi mente que debemos estar conscientes continuamente de que el Señor, que estamos delante de la presencia del Señor y que delante de Él están descubiertos inclusive nuestros pensamientos. También el comportarse dignamente es andar como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados, como dice Efesios 4:1. Como es digno del Señor, que dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que dice Efesios 4:1 y también lo pueden ver después con Colosenses capítulo 1, versículo 10. Entonces, alguien que ha creído en Cristo, alguien que es cristiano, busca agradar a Dios en todo, busca llevar fruto en toda buena obra y también sigue creciendo en el conocimiento de Dios. Sus anhelos es conocer cada vez más y más a Dios, y no solamente el tener conocimiento por tener conocimiento, sino por querer aplicar ese conocimiento al Señor. Déjenme les digo una cosa, mis hermanos. Realmente no sirve de mucho el que alguna persona, algún hermano esté en todos los estudios que podamos tener en la iglesia, pero su vida no ha sido transformada. Y también viceversa, o sea, alguien que evidentemente no está interesado en conocer más a Dios, su vida espiritual también puede estar estancada. El punto es que todo aquello que nosotros conocemos acerca del Señor, tenemos que buscar llevarlo en obras, llevarlos de tal forma que nosotros podamos diferenciarlos. Entonces, cuando los cristianos viven por debajo de las normas bíblicas de lo moral y la reverencia a su Señor, comprometen toda la verdad bíblica en lo que respecta al carácter, el plan y la voluntad de Dios. Estos debilitan de manera importante la credibilidad del Evangelio y su capacidad de influir en el mundo. Quizás la gente no ha venido al conocimiento de Dios porque el testimonio que estamos dando no es lo suficientemente impactante. Que la gente pueda decir y ver, bueno, realmente yo veo que mi papá, que mi mamá, que yo como hijo estoy dando un testimonio que impacte de una manera tal que otros puedan venir al conocimiento del Señor. Que no sea eso que pase con nosotros, que digan, bueno, es que si tú eres cristiano, cualquiera puede ser cristiano. Eso es tan sencillo porque se ha diluido tanto cómo se está viviendo el Evangelio que no influenciamos al mundo como debiéramos. Un comentarista dice lo siguiente: difícilmente se podría esperar que el mundo abrace una fe cuyos defensores imiten tan poco sus normas de santidad y sean capaces de demostrar el poder transformador de Cristo. Cuando el incrédulo observa a la iglesia y no ve santidad, pureza y virtud, pareciera no existir una razón para creer en el evangelio que profesa esta iglesia. Cuando los pastores cometen pecados escandalosos y luego son reubicados en posiciones de liderazgo en la iglesia, o cuando los miembros de la congregación mienten, roban, engañan, murmuran y pelean, y cuando a las congregaciones poco parece importarles el pecado y la hipocresía en sus filas, el mundo rechaza con razón sus pretensiones de amor y servicio a Dios. Además, el nombre de Cristo es manchado y deshonrado. Fin de la cita. ¿Qué cosas tan importantes está diciendo aquí este comentarista? Cuando nosotros no reflejamos lo que es a Cristo, por supuesto la gente no puede venir a conocerle verdaderamente. Porque dice, bueno, tú me hablas de una vida transformada, pero yo no veo que te transforme absolutamente nada. Yo te veo exactamente igualito hace un año que ahorita.
la misma persona enojona, regañona, pendenciera, grosera, adúltera, una serie de cosas. Mejor es no decir que somos cristianos si estamos viviendo de esa forma. Para Pablo, uno de sus objetivos es que ya fuera que Pablo estuviera con ellos o que no, seguirían ellos comportándose dignamente del Evangelio. Eso es bien interesante. Es lo que dice aquí el versículo, ¿no? De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda huir de vosotros que estáis firmes. Que nuestro comportamiento sea tal que independientemente de quién esté en nuestro alrededor, nos comportemos como es digno del Evangelio. No solamente cuando va un hermano a tu casa y que digan, vayan, por favor, todos nos portamos muy bien, ¿no? O que vaya el pastor y hasta se quedan calladitos. No, mis hermanos, que todo nuestro comportamiento sea siempre tal que nosotros podamos agradar a nuestro Señor en todas circunstancias, porque finalmente Dios es el que nos está viendo. Pablo, en sus circunstancias de prisión, estaba realmente, no sabía qué iba a pasar con él. Tenía dos situaciones y lo vemos en este versículo. Tenía el anhelo, por supuesto, de irlos a ver o que permaneciera ausente. Podríamos ver este anhelo que estaba dividido, como vimos en Filipenses 1, versículos del 23 al 24 que leímos o que mencionamos al principio. Lo que sí es que esperaba poder oír que ellos estaban firmes. No hay mejor noticia para un cristiano, para un pastor, el saber que a pesar de los años, los hermanos permanecen firmes. Es impresionante. Que fueran perseverantes, que siguieran amando al Señor. Y no solamente eso, sino que fueran creciendo en la fe, que estuvieran firmes en la fe, como cristianos comprados por precio, que estuvieran firmemente comprometidos. Pero saben, el mundo está lleno de cristianos en retirada. Cuando las cosas se ponen difíciles, ponen su cristianismo, dice un comentarista, en ralentí. ¿Sí saben lo que es el ralentí? El ralentí es cuando tú tienes tu automóvil, lo pones a funcionar y no te mueves. Simple y sencillamente el motor está funcionando, pero no hay un funcionamiento. Llega un semáforo, tú vas andando, llegas a un semáforo y ahí te quedas, ¿no? Ahí te quedas. Entonces, es lo que pasa de repente con aquellas personas que son cristianas. Evidentemente las pruebas van a venir, hermanos. Eso es clarísimo como el agua. Veíamos en el estudio de fundamentos una de tres. Bueno, sin que sean todas las opciones. O vamos a entrar en una prueba, o estamos en la prueba, o estamos saliendo de una. Porque la única forma en que nosotros podamos crecer es a través de las pruebas. Para que nosotros entendamos quiénes somos nosotros, lo que hay en nuestro corazón y también quién es Dios. Entonces, cuando ustedes vengan las pruebas, es un momento para que nosotros nos gocemos, porque en medio de todo eso, Dios nos va a permitir crecer en Él. El verdadero cristiano se mantiene firme sin avergonzarse de su fe en ninguna compañía. Es decir, independientemente de la persona que esté a su lado, que esté enfrente de él, él siempre va a decir, yo soy cristiano. Y no se va a avergonzar de eso. Y va a manifestar en quién ha creído. Entonces, es tomar partido por Dios y contra Satanás, por la verdad y contra la falsedad, por la justicia y contra el pecado. A la gente nunca le va a gustar escuchar que es un pecador, pero es importante que nosotros podamos comunicarle eso también a ellos y también comunicarlos que en Cristo Jesús, por amor a ellos, es que Cristo entregó sus vidas. En otras cartas, Pablo amonesta a los creyentes con estas palabras: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, esta parte, inicialmente, ese motor que nos impulsa a permanecer en el Señor, finalmente viene del Señor y esa capacidad nos las da el Señor. En Romanos 14:4 usa el término para describir la capacidad que le da el Señor a su pueblo para permanecer firme. Es decir, esto nos habla acerca de la perseverancia de los santos. Obrando por Dios mismo,
quien dice que Él les guardará y preservará hasta el fin. Aquellos que han creído en Cristo Jesús van a perseverar, independientemente de las circunstancias, porque el Espíritu Santo mora en sus vidas y es lo que les impulsa a seguir. Entonces, no hay tal cosa, ya lo habíamos comentado anteriormente, y lo he escuchado mucho acerca de los niños chiquitos, que dicen, es que él escuchó de la palabra del Señor cuando estaba chiquito. Y aquí los vemos inclusive repitiendo la palabra del Señor, pero conforme van creciendo esos pequeños, ¡uy, qué transformación!, ¿no? Una transformación impresionante. Pero ¿cómo fue eso? Si ellos conocieron, si ellos estaban diciendo aquí versículos de memoria, pero algo que sucedía en ellos es que no habían tenido un encuentro con Jesucristo. Entonces nosotros como padres tenemos que ser bien claros en nuestras mentes y no considerar que porque nuestros hijos están diciendo un versículo, eso los convierte en cristianos. O también porque nacieron en cuna cristiana, eso no significa que sean cristianos también. Dice un hermano en forma de broma que Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Entonces nosotros como padres, si vemos que nuestro hijo no ama a Dios, no ama a los hermanos, no, su corazón está realmente volcado a hacer su voluntad, tenemos que ayudarles, mis hermanos, a compartirles el Evangelio a fin de que ellos en algún momento puedan creer. Una vez que hemos creído, entonces perseveramos. Es cierto, eso no significa que vamos a vivir vidas perfectas. Aunque somos pecadores redimidos y pecamos, Dios no permitirá que permanezcamos en pecado, sino que la obra de su palabra y del Espíritu Santo vamos a ser contristados, quebrantados y vueltos a la comunión por su misericordia y por su fidelidad. Entonces, una vez que hemos iniciado la carrera, mis hermanos, para cuando iniciamos la carrera, es porque en ese momento consideramos una serie de cosas, que la vida cristiana no iba a ser fácil, y a pesar de eso el Espíritu Santo movió nuestro ser para decir, sí, estoy dispuesto a seguir la carrera por Cristo, a esforzarme por Cristo independientemente de las circunstancias. Si alguien no calcula eso antes de decir que cree en Cristo, es muy probablemente que su testimonio o que su creencia no sea bien establecida. Y esto también tiene mucho que ver por cómo se está predicando el Evangelio de una forma tan ligera, ¿no? He escuchado tantos predicadores que no hablan acerca de la palabra, que tienen temor a hablar del infierno, que tienen temor a hablar acerca del pecado y tratan de suavizar a los creyentes porque no se vayan a ofender. Y eso no es el motivo, eso es lo que no nos debe de guiar a nosotros. El pastor MacArthur creo que en algún momento yo escuché, dice, no temas a aquellos se enojen por las palabras se ofendan por las palabras del Evangelio, porque ellos se le han pasado toda la vida ofendiendo a Dios. Pero pudiera ser que el Evangelio pudiera causar en ellos cierto enojo, pero realmente detrás de eso, de confrontarlos con su pecado, detrás de eso está el amor de Dios, la misericordia de Dios, dispuesto a perdonar a alguna persona, a cambiarla. Entonces, habla acerca de la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Porque la salvación desde el principio hasta el final, ¿a quién le pertenece? A Dios. Dice Romanos 8 del 29 al 31, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Por supuesto, nadie. Una vez que hemos creído en Dios, por cuanto la salvación totalmente le pertenece a Él, Él nos guardará en el hueco de su mano. Entonces, ¿qué temeremos? Porque sabemos que el Señor está con nosotros. Y Pablo lo sabía muy bien. Por eso es que versículos antes dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sabía que toda su vida estaba en las manos de Dios. Hermanos, toda la vida de nosotros está en las manos de Dios y en Él estamos seguros. Ya sé que partamos o que sigamos en vida, le pertenecemos a Él.
Y eso nos debe de dar esperanza a nuestras vidas. Eso nos debe motivar a que en todo lo que hagamos glorifiquemos al Señor. ¿Cómo es que nosotros podemos mantenernos firmes? Solamente es a través de tener la armadura de Dios, es que nosotros nos podamos mantener firmes. Y es lo que el apóstol Pablo también a otra iglesia en Efesios 6, versículos del 12 en adelante, del 11 al 13 inclusive, les dice a los efesios y nos lo dice a nosotros: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y habiendo acabado todo, estemos firmes, dice el versículo 13. Entonces, mis hermanos, todo lo que nosotros vivimos, cuando nosotros predicamos acerca del Evangelio, cuando vemos una reacción equivocada acerca de la gente, veíamos en el estudio hace como 3 semanas de Filipenses, no lo tomemos como forma personal, mis hermanos. Veamos que realmente la gente reacciona a eso por cuanto esas, o reacciona mal al Evangelio, porque lo único que están haciendo es reaccionando conforme a cómo sus mentes y sus corazones están alejados de Dios, dominados por Satanás. Les comentaba que en el funeral era impresionante, mis hermanos, cuando empezamos a hablar del Evangelio, lo que dice la palabra del Señor, que Cristo es la resurrección en la vida. Cuando les decía a ellos que ellos podían inclusive estar seguros cuando murieran, si confiaban en Cristo Jesús, su muerte y en su resurrección, muchos de ellos se fueron y no creyeron. Y hubo un momento donde la palabra del Señor, Cristo mismo hablando, y les digo, no es posible, bueno, no les dije eso, sino que les dije, Cristo mismo, dan de cuenta, porque lo que estoy haciendo yo es repitiendo la palabra de Cristo. Es como si Cristo mismo estuviera aquí diciéndote eso. Cree en mí, cree en la resurrección para que puedas tener vida. A la gente no le interesa eso. Entonces, para que nosotros podamos realmente soportar, mantenernos firmes, es importante que nos vistamos todos los días de la armadura de Dios. En su palabra, en fe, en la palabra del Señor. Después ustedes puedan leerlo todo esto en Efesios 6, porque el mismo Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha verdadera. A veces nosotros esperamos que la gente responda como si fueran creyentes, pero realmente eso no sucede. La gente reacciona de acuerdo a su naturaleza y responde de acuerdo a quién es su Padre. Si nosotros somos ciudadanos del cielo, si nosotros decimos que somos hijos de nuestro Padre Celestial, el creador de todo el universo, entonces, ¿cómo debemos de comportarnos? Como ciudadanos del cielo. La gente que tiene su ciudadanía en el infierno, la gente que tiene a Satanás como su padre, ¿cómo se comporta? Pues como su padre. No hay diferencia al respecto. No hay un término medio. No hay un término que diga, bueno, hoy me comporto como diablito y mañana voy a compartir como santo, ¿no? Eso no existe. Por eso hablamos de la integridad. Si tú te encuentras en esa circunstancia que de repente ahorita en la iglesia te portas muy bien, pero ¿qué tal saliendo o entre semana? En ese momento nos quitamos la careta, nos quitamos la ropa de cristianos y nos comportamos como realmente somos. Si esta es una circunstancia en la cual estás tú viviendo, es que probablemente no seas cristiano. Porque la Biblia es muy clara acerca de cómo un cristiano y cuáles son las cualidades del cristiano, ¿no? Que persevera, que se mantiene de esa forma. Vamos por favor a Juan 15. Es aquel que realmente permanece cerca de Dios, porque sabe que separados de Cristo y separados de Dios, nada, absolutamente nada se puede hacer. Por eso vemos de repente, cuando las personas empiezan a soltar del Señor, que poco a poco empiezan a regresar a su vida anterior, ¿no? Se empiezan a transformar. Son unos verdaderos, o somos unos transformers, a menos que el Señor, ahorita que está de moda esa película de los Transformers, así pasa. Dice Juan 15 del 5 al 6,
yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Aquel que es del Señor va a permanecer cerca de la vida. Y esto me hace pensar, hermanos, que el hombre, por su pecado, se empieza a autoengañar. Y llegamos a pensar que si nosotros nos alejamos de Dios, nos va a ir mejor. Y eso no es cierto. En medio de nuestras dificultades, podemos tener la paz de Dios, a pesar de cualquier circunstancia. Cuando la gente se empieza a alejar de Dios, vemos cómo su vida se empieza a complicar cada vez más y más y más y más. Y ya cuando están desesperados y ya no están, que ya no soportan más, entonces pueden venir. Y está bien, mis hermanos. Si alguien es llamado en la angustia, o sea, no es que esté bien, pues. Yo lo que me refiero es que inclusive Dios puede llevar a una persona a la angustia, a una angustia muy fuerte, a fin de que él pueda venir a Cristo y reconocerle. Hay muchas personas que Dios les permite llegar y tocar fondo para que ahí se den cuenta de que necesitan regresar a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo? Que así se conoce. Cuando tocó fondo, cuando ya no había ni siquiera nada que comer, ese hombre alzó sus ojos al cielo y dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a ir a mi Padre, en el cual hay comida, en el cual hay perdón. Dios siempre está dispuesto a tomarnos de regreso, siempre está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos de toda maldad y nuevamente y traernos a la vida celestial y hacernos ciudadanos del cielo. Y eso es una bendición impresionante. Ese es un milagro que solamente el Señor puede efectuar en las personas. Hasta aquí ya vimos una primera cualidad de un cristiano, que es perseverante. La segunda cualidad de un cristiano es que es un luchador por la unidad. Continúa diciendo el versículo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes. Eso es lo que vimos ahorita. En un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esto, cuando vemos esta frase, en un mismo espíritu, habla de la unidad. Habla de la unidad de la iglesia. Habla del cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Un distintivo de un cristiano es que buscará la unidad y va a recordar continuamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Juan 17, del 20 al 21. Mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una manifestación muy grande para una iglesia que ha sido fundada en Cristo es que permanece unida, que hay unión, que está luchando continuamente por la unión de la iglesia. No hay cosa más horrible que una persona pueda venir aquí a la iglesia y pueda haber dentro de la iglesia desunión. Puede haber dentro de la iglesia que haya hermanos que no se hablen unos con otros. Y me ha tocado verlo, hermanos, en tantos años que tenemos en el Señor. Y entonces te preguntas, bueno, ¿cómo el amor de Dios puede existir en estas personas si no se aman unos a otros? Toda la persona lo percibe y dice, bueno, también allá se pelean, ¿no? Lo importante de todo esto es que nosotros podamos siempre estar luchando por esa unidad. Si existiera alguna desaveniencia entre nosotros, pues hay que arreglarlo, mis hermanos. Hay que hablarlo. Si alguien te vio mal en la entrada, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Manda? Hablarlo. Oye, mi hermano, hoy me he visto muy feo en la mañana. Bueno, estoy poniendo un extremo, ¿no? Pero así pasa, mis hermanos. ¿Por qué no vas a la iglesia? Ay, no, es que ahí hablan muy fuerte.
Es que un hermano me dijo bien feo, ¿no? Y sí, por situaciones de ese tipo la gente se va. Era más fácil decir, hermano, creo que tus palabras que me dijiste, ¿se acuerdan de la hamburguesa que hablábamos la vez pasada? Hermano, yo te amo mucho en el Señor, pero ¿por qué me viste tan feo? ¿No? Inclusive cuando lo dices así de forma como chusca, dice, ay hermano, perdóname, no era mi intención. Pero a veces la gente se va por eso, por cuestiones, por esas nimiedades, porque tienen que hablar. Lo peor que alguien puede hacer es hablar de esa circunstancia con otros, porque entonces ya se empieza a convertir en chisme. Es mejor hablar con él, hermano, fíjate que pasó esto, hacerlo con respeto, hacerlo con amor, invitar al hermano pues que no lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces, si un hermano te está exhortando así, mis hermanos, si tú estás recibiendo la exhortación, lo mejor que puedes decirle es, ¿qué le vas a decir? ¿Te vas a defender? No, ¿qué te pasa? Yo no te vi así. Esa no fue mi intención. O sea, para la próxima fíjate bien, ¿no? No, mi hermano, si viene un hermano y te dice eso, dile, hermano, te agradezco mucho. Te agradezco tu exhortación, voy a ser más cuidadoso. Wow, está bien, está padre eso, ¿no? Porque nos permite guardar en unidad. Y tú realmente lo guardas en tu corazón. Y decir, Señor, a lo mejor no entiendo mucho acerca de lo que pasó, pero te pido, Señor, que tú me des paz en mi corazón y que mi hermano sea ganado y que permanezca. Entonces, esa es la mejor la manera de solucionar los problemas. Nadie se enteró, nadie supo qué fue lo que pasó. Nosotros tuvimos la capacidad de perdonar, pedir perdón y solucionar ese dilema. Cuando hablamos de la unidad de la iglesia, no es una uniformidad, es decir, que todos exactamente seamos iguales, sino más bien que es una unidad orgánica. Hay diferencias, existen diferencias dentro de los miembros, hay personas que pudieran tener más dinero, otros que menos, hay hombres y hay mujeres, pero la cuestión orgánica se refiere a que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos una parte esencial dentro del parte de Cristo. Somos una parte importante dentro del cuerpo de Cristo. Porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Aunque diferentes y con dones diferentes, nos permite trabajar en unidad para gloria de Dios. Siempre, mis hermanos, hay que luchar por la unidad dentro de la iglesia. Cuando dice aquí el apóstol Pablo que en un mismo espíritu, esto habla de una sola mente, que no se refiere aquí al Espíritu Santo, sino que le da la posibilidad al ser humano de ser de un mismo espíritu y una misma mente en Cristo Jesús a través de su palabra. De personas que buscan un mismo objetivo y que están de acuerdo. Qué difícil es cuando de repente encontramos personas que no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos, o más bien con lo que dice la Escritura. Dice Amós 3:13, ¿andarán dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta retórica? Pues no hay posibilidad de eso. No hay posibilidad de eso. Es muy importante que una persona, que nosotros como en la iglesia tenemos la mente del Señor Jesucristo a través de su palabra, tengamos esa unidad de pensamiento y de doctrina en el Señor. Por eso, yo sé que ya lo he comentado en otras ocasiones con respecto a los jóvenes, pero mis hermanos, no me voy a cansar de hacerlo, porque yo también fui joven. Y una convicción que debe tener un joven cristiano es que busque una persona que tenga esa misma unidad de pensamiento y que crea y que ame al Señor. Si no, mis hermanos, si hay una persona que no esté dispuesta, que ya se le agitó la hormona y que no está dispuesto a escuchar, y eso sucede, mis hermanos, cuando el hombre o la mujer están demasiado, ¿cuál es la palabra que luego utilizo? Involucrados sentimentalmente, a veces es tan difícil hacer entender a ese joven. Pero es importante que seamos reiterativos. Ejemplos, muchos, ejemplos casi todos, de personas que se desesperaron, se casaron con una persona sin ser cristianos, diciéndose que ellos eran cristianos, y lo pongo entre comillas porque la verdad, quién sabe, porque a través de los años se va repitiendo esto continuamente. Cuando personas que no conocen al Señor que conocen al Señor se casan con personas cristianas, la mayoría de ellos se apartan del Señor. La mayoría de ellos.
Y aparte de eso, de que se separan del Señor, viven vidas sin propósito, viven un infierno aquí en la tierra. Ejemplos muchos. Pero pues, los jóvenes no quieren escuchar. Llega un momento que les importa poco lo que uno pueda decirles a través de la palabra del Señor, cuando deberían de estar atentos y escuchar el consejo. Si tú jovencita, si tú jovencito, sabes que tienes una relación con una persona que no es cristiana, ¿qué es lo que tienes que hacer? Córtala. O sea, corta la relación. Se escuchó como ese del córtala de acá, ¿no? Sí. Así es, córtala. De veras, espérate en el Señor. Vale la pena esperar por aquello que el Señor te tenga preparado para ti. No quieras sufrir antes de tiempo. Y ahí vemos a los jóvenes haciendo malas elecciones. Ya quedó embarazada la chica y eso ya es un problemón bien grande. Que lo hicieron fuera de lo que es el tiempo. Y déjenme extiendo un poquito más en mi comentario. Jóvenes, ¿para qué quieren tener novio? Ay, es que se siente bien bonito. Es que en mi familia, en mi escuela, todos tienen novios y pues yo tengo que seguir la corriente del mundo. Ponte a pensar fríamente en tu corazón. ¿Para qué quieres tener novio? Bueno, ya me casé, ¿no? Pero déjenme les digo una cosa, no sé si ya se los había dicho. Yo cuando le dije a Adri que si quería ser mi novia, ¿qué te dije, mi amor? Exactamente. O sea, yo con Adri, después de tener mi lista, ¿se acuerdan? Y de haber orado, después de que ya quedó solita Adri, me puse a orar con Adri y dije, yo, Señor, en el momento que le diga a Adri, yo espero que sea ella del mismo sentir. Y gracias a Dios que fue del mismo sentir. Imagínate mi hermana que me hubiera dicho que no. Pero me dijo que sí. Fue una alegría porque Adriana sabía perfectamente bien que lo que yo estaba buscando en ella era matrimonio. ¿Qué busca un joven cuando está jugando al noviazgo, a los novitos? ¿Sí dice novitos? No, ¿verdad? Novitos. No, entonces no hagan eso, espérense. Esperen en el Señor. No se equivoquen, de verdad no vale la pena. Créanme ya, ¿cuánto tenemos de casados, Adri? 32 años. ¿32? ¿32 o 33? Vamos a cumplir 33 años casados en el Señor. Y te puedo decir que no vale la pena un momento de calentura, o sea, no vale la pena. Si tú temes al Señor, espera en el Señor, ora al Señor y Él va a traer a la persona adecuada para ti. No te desesperes, vale la pena. ¿Estamos jóvenes? Ay, todos los casados me dicen que sí. Una manifestación clara del fruto del cristiano es que hará lo necesario estamos hablando de la unión, para impedir la desunión. Sino por el contrario, el cristiano será un luchador incansable para que su congregación permanezca en unidad. ¿Cómo se hace esto? Sigue diciendo el apóstol Pablo, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Cuando leemos la palabra luchando, tienen la idea de esforzarse, de sufrir y de trabajar juntos. Por supuesto, tenemos que trabajar juntos, unidos en la unidad de la iglesia. Es importante eso. Como un atleta, como dice 2 de Timoteo 2:3, que compite como un atleta que se está preparando, que está luchando continuamente para la unidad de la iglesia en este caso. De acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Filipenses 4:3, más adelante leemos, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. ¿Se acuerdan que había un conflicto ahí con dos mujeres? ¿Se acuerdan quién es? Evodia y Sínteque. Ellas habían compartido con él sus luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces le dicen, por favor, hermanos, es importante que estas dos hermanas que se están agarrando el chongo sean de una misma unidad, que sean unidas en Cristo Jesús. Entonces, esa es la forma de luchar. En la iglesia puede existir desacuerdos,
malos entendidos, chismes, los cuales han de subsanarse rápidamente para que el enemigo no tome ventaja y después pueda afectar el cuerpo de Cristo. Ya que empieza el chismerío dentro de la iglesia, mis hermanos, a veces es muy difícil de acallar todo esto. Es importante, mis hermanos, que nosotros seamos sabios en cómo nos comunicamos. Es importante, mis hermanos, no prestarnos a ese tipo de cosas. Que se pelee el mundo, dice un hermano. Los cristianos deben de estar unidos, para que veas que somos diferentes. Que las peleas y las luchas sean allá afuera. Aquí no. Aquí debemos de caracterizarnos por la unidad. Dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué nos une a nosotros? Pues la fe del Evangelio. Lo que hemos creído y abrazado con corazones sinceros cuando se nos predicó el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Y esto descansa, por supuesto, en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación, en perdón de pecados. En cuanto a la fe, porque dice, por unánimes por la fe del Evangelio, donde vemos que el mensaje del Evangelio también tiene que ver con la persona, lo cual es Jesucristo quien dicta el contenido del mensaje. Combatir o luchar unánimes en la iglesia significa jugar como un equipo para la extensión de la verdad divina. Somos un equipo, mis hermanos, donde tenemos diferentes posiciones. Somos más que un equipo, somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo orgánico, el cual, por supuesto, todos, para que podamos tener una unidad verdadera, tenemos que tener un propósito común. Tratar de alcanzar la unidad como un fin en sí mismo es un esfuerzo inútil, ya que debe de existir la motivación y la visión de un objetivo y una causa común. Son tres cosas. Una causa común que es nuestro Señor Jesucristo, un objetivo común y también una motivación común. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Qué es lo que nos mueve a el que nosotros podamos buscar la unidad? Combatir unánimes no solo permite el avance fiel del Evangelio, sino que también frena cualquier oposición en él. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Porque hay un mismo propósito. Porque lo que buscamos es glorificar a Dios y seguir predicando el Evangelio del Señor. Por desdicha, el evangelismo actual busca, como les había comentado, eliminar lo ofensivo que resulta predicar acerca del pecado y el arrepentimiento, la santidad y la humildad. Un creciente número de iglesias omiten de manera intencional los elementos bíblicos de la salvación y las exigencias del verdadero discipulado. De esa manera es trivial el verdadero, o hacen trivial el verdadero evangelio, el cual pierde toda su fuerza y queda reducido al tamaño de esas falsificaciones que no son más que formas de entretenimiento y distracción. Y es lo que pasa luego en las iglesias. Ya las personas empiezan en sus servicios a ver, bueno, ¿cómo entretengo a los hermanos para que estén cómodos, para que no se me duerman? Y implementan una serie de cosas y dejan a un lado la palabra del Señor. Cuando se predica la palabra del Señor, finalmente va a ser su obra. Finalmente, mis hermanos, quiero que analicemos la tercera cualidad de un cristiano. ¿Y cuál es esta cualidad de un cristiano? Es que es valiente. De ninguna manera, dice versículos del 28, 29 y 30, amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Dice, Pablo les exhorta a que de ninguna manera sean amedrentados por sus adversarios. Les insta a que no tengan temor. Esta palabra está relacionada, veíamos en el estudio, a un caballo cuando se asusta de repente. ¿Se han visto ustedes esas películas donde van bien cómodos y de repente sale una serpiente? ¿Qué hace el caballo? Se asusta y ¿qué más hace? Se echa a correr. O sea que nosotros no reaccionemos de esta forma. ¿Quiénes son los adversarios? Son aquellos que se oponen a lo que es el Señor Jesucristo. Es todo aquel que se opone al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes pueden ser estos? Pues las diferentes personas. Pueden ser los falsos maestros, como dice Filipenses capítulo número 4,
pueden ser inclusive los demonios y Satanás, como dice Efesios 6, que ya leímos, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 1 Corintios 16, 9 dice, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Siempre va a haber adversarios, siempre va a haber gente que se opone al Evangelio. Eso sucedió con el Señor Jesucristo, finalmente lo mataron, esto va a suceder con nosotros, van a estar surgiendo adversarios que vayan en contra de la palabra. Y bueno, estos son básicamente las personas que pudieran ser los adversarios. Pablo, por supuesto, habla mucho acerca de los falsos maestros, como dice en Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Tenemos que estar atentos, mis hermanos, acerca de lo que escuchamos, eso es muy importante. Escuchar cuál es la doctrina, estar preparados para entender qué es lo que pudiera existir dentro de la iglesia. Esto que son los adversarios, finalmente lo que los espera a estas personas es la perdición. Dice, lo cual es señal de perdición para ellos. Aquí no está hablando de aniquilación como algunos piensan. Algunos dicen, bueno, es que después de que te mueres, viene la aniquilación y ya dejas de existir. Eso no existe, eso no sucede. Aquí está hablando acerca de la perdición, está hablando acerca del infierno, en donde ellos recibirán daño y destrucción en el día del juicio, donde ellos son objetos o serán objetos de la ira de Dios, listos para la destrucción. Como dice 1 Timoteo 6:9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Segunda de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego guardado para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Notablemente, todos aquellos que son adversarios del Señor, todos aquellos que están en contra del Señor, en algún momento, si no se arrepienten, van a estar delante de Él en algún momento en especial, pero solamente es para destrucción, para el juicio final. Y esto es serio, Esto es serio. Las personas que no creen en Cristo, que han sido adversarios por tanto tiempo, deberían de aquilatar estas palabras. El Señor Jesucristo, Dios mismo, en algún momento va a pedir a las personas cuentas. Entonces, si hoy tú no has conocido al Señor, asegúrate de no ser un adversario del Señor. Si tú no has reconocido en Cristo en tu corazón, dice la palabra de Dios en Efesios, que la ira de Dios está sobre de ti, que equivale muy bien a la cuestión de ser un adversario. Aquí se aplica el que no está conmigo, contra mí es. Y con Cristo y su palabra, o estamos con Él o no estamos con Él. Entonces el hombre tiene que responder al llamado de Dios. Y si Dios está diciendo, haz las paces conmigo, lo que tienes que hacer es responder. No tienes que hacer absolutamente nada más que responder al llamado de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, por favor, perdóname, porque durante todo este tiempo he vivido alejado de ti. Y Dios estará dispuesto a perdonarte, a limpiarte de toda maldad. Y tienes que poner en tu corazón, seguirle a Él a pesar de cualquier cosa. En contraste para aquellos que creen, vimos a aquellos que no creen en el Señor, no está destinada a la destrucción, sino que dice la Escritura, sino de salvación para vosotros y esto de Dios. Entonces, esta salvación se hace conocer y sentir en el presente, pero se manifestará completamente en el futuro. La Biblia dice que aquellos que creen, a partir de este momento pueden estar disfrutando de la vida. Y esta vida va a continuar. Sí, es cierto, en algún momento se va a separar el alma de nuestro cuerpo, vamos a morir, pero la vida que tenemos en Cristo Jesús va a continuar y estando en el cielo,
de una manera más intensa y fuerte porque veremos a nuestro Señor. Ahora nosotros somos salvos de la condenación del pecado, pero llegará el momento en que seremos libres de la presencia del pecado, cuando se consuma nuestra salvación en el futuro. Romanos 1:16 dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para salvarte, aunque estamos aquí en la tierra. Por eso es que Pablo podía decir eso, porque él conocía el poder de Dios y sabía que creyendo en Cristo Jesús, él podía obtener la salvación, sabía que era salvo en este momento. Podemos estar seguros ahorita, no te tienes que esperar al final de tu tiempo, al final de tu vida para que puedas reconocer al Señor. Quizás no te dé tiempo. Definitivamente este don de la salvación, del poder de Dios, es de Dios mismo. Y por esta razón se nos ha concedido el privilegio por causa de Cristo de creer en Él y sufrir por Él. Ayúdame, ¿no, amorcito? Ya me estoy... Versículo 29. Vamos ahora al versículo 29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir en Él. Hermanitos, Dios nos ha concedido a nosotros que somos cristianos creer en Él, pero también se nos ha concedido sufrir por Él. ¿Algún cristiano tiene duda de eso? No. Es un privilegio poder nosotros sufrir por el Señor, sufrir por el Evangelio. ¿Quién es el que otorga estas dos cosas, tanto la creencia como el sufrimiento? Dios mismo. Nosotros recibimos su gracia por medio de la fe al creer en nuestro Señor Jesucristo y su obra expiatoria y su resurrección. Es confiar en el único Dios verdadero con total confianza. Es creer en Él. Y cuando nosotros decimos que creemos en Él, tiene varias implicaciones. Cuando nosotros venimos a Cristo implica que tenemos un compromiso con Dios. Nuestro mayor compromiso es con el Señor. Dios y Cristo son objetos de este tipo de fe, que se apoya en su poder y cercanía para ayudar, además de estar convencido de que sus revelaciones son verdaderas, es decir, su misma palabra. El creer implica obediencia, inclusive en predicar su palabra. La fe y el creer es también una relación personal con Cristo. La aceptación del Evangelio es la aceptación de Cristo como su Señor. Aquel que ha creído en Él es porque tiene a Dios como su Señor, verdaderamente como su Señor. Él ahora es un esclavo, eso lo hemos visto ya anteriormente. Pablo, de hecho, se presenta delante de ellos como siervos de Cristo porque saben quién es su Señor. La fe acepta la existencia de Cristo y lo que esto significa. Descansa sobre el mensaje, pero la fe en el mensaje es también fe en la persona que es contenido del mensaje. Y saben una cosa, mis hermanos, esto que Dios nos ha concedido, de que sabemos que vamos a sufrir, para eso, mis hermanos, se requiere valentía. Se requiere valentía. Aquellas personas que no han creído, dejen decirles que venir a Cristo no es para cobardes. Es para aquellos que están dispuestos inclusive a dar su vida por su Señor. Apocalipsis 21, del 7 al 8, noten esto, es un pasaje muy impresionante porque habla acerca de la valentía. Aquellos que verdaderamente quieran seguir a Cristo va a implicar que inclusive puedan tener persecución. Apocalipsis 21, del 7 al 8, dice el Señor: el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, fíjense cómo empieza este pasaje. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras. ¿Quién está en el primer lugar de todo este listado? Los cobardes y los incrédulos. Sufrir es otra gracia que recibimos. Es inherente al cristiano y hay que ser valientes. Hendrickson escribe muy bien acerca de la gracia del sufrimiento.
Los adversarios causan el padecimiento de los creyentes. Pero tal sufrimiento es una bendición, es un digno privilegio que solamente nosotros como cristianos tenemos. En primer lugar, acerca a Cristo al alma del cristiano. Cuando hay un sufrimiento por causa de Cristo, eso lo que hace es que nos acercamos más a Cristo y empezamos a comprender más a aquel que padeció por redimirnos. En segundo lugar, en consecuencia produce la seguridad de la salvación. Por cuanto somos perseguidos por el nombre de Cristo, eso confirma nuestra salvación y dice, verdaderamente estoy sufriendo por Cristo porque le he confesado. En tercer lugar, el sufrimiento será recompensado en el más allá. Ese sufrimiento que nosotros podamos estar viviendo aquí, en un futuro será recompensado por el Señor, primeramente por la vida eterna y también por las coronas que Él otorgará. Cuarto lugar, es frecuentemente un medio para ganar al incrédulo para Cristo y para fortalecer al hermano en la fe. Cuando un hermano está sufriendo por el Evangelio en Cristo Jesús, aquellos que lo rodean pueden ser impactados de tal forma por su testimonio que dicen, a pesar de que lo veo sufriendo, veo que en él hay algo diferente y hay paz en su corazón. En quinto lugar, por medio de estos caminos, vemos que también existe la frustración del mismo Satanás, como lo vimos en el libro de Job, y la gloria de Dios. Entonces este pasaje de Filipenses 1 termina con el versículo 30 que dice, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Pablo consuela a los filipenses de la forma más bondadosa, diciéndoles que tanto ellos como él están empeñados en la misma empresa. Ellos sabían todo lo que Pablo había padecido. ¿Se acuerdan cuando fue a Filipenses en Hechos 16? Cómo a causa de esta mujer adivina fue apresado porque le había quitado todas las ganancias que tenía una persona. Fue apresado, fue golpeado, fue puesto en la cárcel. Y ellos sabían que ese conflicto que él estaba viviendo también era un conflicto que él podía vivir. Este es el mismo conflicto porque en el fondo era el mismo enemigo. Y aún más claramente, como el propio Pablo recalca por 2 veces en este mismo contexto, el conflicto es el mismo porque es por Cristo, por su causa y por su reino. El nombre de Cristo siempre va a ocasionar eso en las personas, aversión a Cristo, a aquellos que no creen. Tú puedes decir cualquier cosa en las empresas, pero el momento que menciones a Cristo, se te van a ir todos. Eso es clarísimo así. En conclusión, mis hermanos, un cristiano se comporta de acuerdo a su ciudadanía y es importante que respondamos en perseverancia, en unidad y siendo valientes ante el sufrimiento. Un ciudadano del cielo se comporta de acuerdo a su ciudadanía. Un siervo de Dios permanece y lucha por la unidad. Un servidor de Dios es valiente, está dispuesto inclusive a dar su vida por Cristo Jesús. No es que busque el sufrimiento en sí, es porque cuando venga el sufrimiento, él va a estar firme en el Señor. Y un cristiano está dispuesto a creer y sufrir por Dios. ¿Estas 3 características están en tu vida? Si están estas 3 características en tu vida, es porque eres un verdadero cristiano. Entre otras muchas cualidades que también vienen en la Escritura. Pero Pablo ahorita nos trae esa parte fundamental en los cuales nosotros podemos manifestar estas 3 cualidades. Que el Señor nos permita seguir siguiendo al Señor a pesar de las circunstancias, que podamos ser valientes para seguir predicando el Evangelio de salvación. Vamos a orar más. Padre Celestial, en esta tarde ya te agradecemos tanto por tu bondad, por tu misericordia, porque esas 3 cualidades que vimos en este día puedan ser un reflejo de lo que nuestras vidas proyecten, Dios. Y si tú, amigo que nos acompañas, te has dado cuenta que estas cualidades no están en ti, ruega al Señor que tenga misericordia de ti, que te guarde, que te perdone, que creas en el sacrificio de Cristo, en su resurrección, que te arrepientas de tus pecados y que estés dispuesto a seguir a Dios
por sobre todas las cosas. Porque ya vimos al final de estos pasajes que para seguir al Señor se requiere realmente valentía. Porque esperan vituperios, esperan quizás persecuciones, pero en medio de todo esto está la paz que Dios solamente puede dar a pesar de cualquier circunstancia. Gracias, Señor, por tu palabra, por el amor que muestras para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nosotros manifestemos cada una de estas cualidades en nuestras vidas, que nuestras vidas sean íntegras, temiendo a ti, y que todos los días de nuestra vida podamos glorificarte a ti. Que nunca, Señor, por nuestra causa tu nombre sea vituperado, sino por el contrario, que los hombres, al vernos a nosotros, vean a tu Hijo Jesucristo y la obra que has hecho en nuestras vidas, para que ellos puedan también glorificar a Dios. Gracias, Señor, te damos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.